viendo ya una preocupación ciudadana sobre la democracia. Está con nosotros Iván La Negra. ¿Cómo estás, Iván? Analista político. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Bien, yo advierto, como se lo decía Luis Miguel Castilla, un deterioro de la democracia. Hasta este momento, cerrando el año 2023, ¿cuál es tu lectura? Bueno, hay dos cifras que nos permiten entender el problema, ¿no? Empecemos por la cifra vinculada con la percepción ciudadana, ¿no? La ciudadanía, cuando se le pregunta sobre si el Perú es o no una democracia, pues hasta hace muy poco tiempo, una mayoría importante afirmaba que sí, que el Perú era un régimen democrático, es un régimen democrático. Pero en las últimas encuestas, ya la proporción de los que dicen sí y los que dicen no es prácticamente 50-50%. Exitosa. Entonces, estamos viendo ya una preocupación ciudadana sobre la democracia. Y cuando se les pregunta en otras encuestas cuáles son las dimensiones que sienten están con más problemas de nuestra democracia, aluden al tema de los derechos, de la falta de garantía de los derechos, de falta de garantía de las libertades y de un trato arbitrario o no igualitario en el ejercicio de esos derechos, ¿no? Entonces, digamos, un trato desigual. Entonces, esa es la percepción ciudadana, ¿no? Y por el lado de las percepciones expertas, uno de los elementos más importantes es las cifras que se publicaron a inicio de año sobre la situación de los indicadores democráticos en el Perú, que publica The Economist, y ahí ya el Perú lo colocaban inclusive por debajo, muy cerca evidentemente del límite, pero ya por debajo del límite democrático, ¿no? Nos señalaban, éramos no un régimen autoritario, pero sí un régimen híbrido, que pues ya no podía ser denominado estrictamente una democracia. Entonces, tanto por el lado ciudadano como por el lado experto, hay dudas, cuestionamientos sobre las condiciones democráticas del país. En el lado experto, con eso acabo, el elemento más débil era el tema de la cultura democrática, es decir, la tolerancia, es decir, el respeto ciudadano, el respeto mutuo. Esos elementos se consideraban muy débiles en el caso peruano. Este año, ¿no? Hemos conocido, por ejemplo, las cifras del Latinobarómetro del año 2023 y el resultado respecto a esta situación es que el 91% de los peruanos no está muy satisfecho con su democracia. ¿Tú crees que esto haya aumentado o haya retrocedido en función a todo lo que ha venido sucediendo hasta este momento, hasta donde nos encontramos? Exitosa. Sí. Primero pongamos en contexto que esa cifra que has señalado es la más baja de América Latina, ¿no? Entonces ya estamos hablando ya de un problema muy serio, ¿no? Entonces, que pueda bajar un poco más, claro, puede ocurrir, pero ya estamos en niveles muy bajos, ¿no? De apenas un dígito, ¿no? Entonces, la satisfacción con la democracia es un problema muy serio en el Perú. La situación, además, no es nueva y, además, lo que se ha visto en los últimos años es un declive, es decir, que poco a poco se ha ido reduciendo esa cifra. Entonces, y eso cuando se pregunta a la gente, ¿no? ¿Cuáles son las razones de esa insatisfacción? Los temas tienen que ver con lo que ya mencioné sobre la falta de igualdad, de libertades, pero también la otra cuestión que los expertos señalan es la incapacidad del sistema político, es decir, de los partidos políticos y de los representantes políticos, de poder atender las demandas ciudadanas, de libertades, de derechos, de igualdades, que es el centro de la insatisfacción, ¿no? Entonces tenemos ahí claramente un problema muy serio, con un sistema político muy precario que no está respondiendo a las preocupaciones de la ciudadanía. Bueno, gran problema es el tema de la falta de partidos políticos, además del sentirse representados por estos partidos políticos, la falta de líderes, y también se habla, ¿no?, durante estos meses, por ejemplo, de cierto autoritarismo. Incluso el Latinobarómetro lo deja claro, ¿no?, que el 17% de la población que fue encuestada preferiría este régimen al que tenemos en la actualidad. Sí, a ver, ese es un elemento que tiene desde luego una explicación en la insatisfacción de la gente con la democracia. Sin embargo, todavía el Perú, hay que decirlo también,
muestra un nivel de apoyo Exitosa. mayoritario al régimen democrático. Es decir, la gente está muy satisfecha con la democracia, cómo funciona, pero si tiene que elegir entre un sistema autoritario y un sistema democrático, prefiere el sistema democrático. Lo que ocurre, y ese es el problema, es que cuando un sistema político no satisface las preocupaciones de la gente por mucho tiempo, empiezan a cobrar más, digamos, posibilidad de concretarse los discursos autoritarios. Porque te presentan, ya sea a través de prácticas populistas o de otro tipo de características, como la solución, la respuesta inmediata a los problemas que la gente ve que siguen sin resolverse por décadas. Entonces, por ejemplo, el pedido de mano dura, ¿no? Es un ejemplo de ese tipo de discurso, ¿no? O decir que si dejamos a todos sin derechos, es posible que resolvamos los problemas de la seguridad, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, desde luego, aumentan con el debilitamiento de la democracia y los problemas de insatisfacción que estamos viendo. Estaba revisando esta semana el informe del INEI sobre gobernabilidad y entre muchos aspectos estaba si es que la gente conoce la democracia. Sí, sí la conoce, la valora también. Sin embargo, cuando se le pregunta sobre la percepción sobre el funcionamiento de la democracia en el Perú, el 71% dice que está mal o muy mal, ¿no es cierto? El 22.7% bien o muy bien. Y el 6.2% no sabe qué responder al respecto, ¿no? Ahora, también se le pregunta razones por las cuales la democracia funciona mal o muy mal en el Perú. Bueno, automáticamente en la lista lo primero que resalta, por ejemplo, son los políticos. Luego dice a que las leyes son muy malas. A los ciudadanos, finalmente, claro, hay una autocrítica. Y cuando se le pregunta por qué a los ciudadanos, un 28.9% responde, lo cual es una cifra interesante, ¿no? Cuando se habla de autocrítica. Pero dos factores importantes, los políticos y que las leyes son malas. Eso también suma al descontento. Bueno, en Perú, de acuerdo con las cifras del Latinobarómetro, tiene los niveles de desconfianza en los políticos y en el Congreso más altos de la América Latina. Entonces ya tenemos ahí un primer indicador. La gente en general tiene la percepción, y creo que no le falta razón para pensar eso, de que la mayoría de los políticos están involucrados en temas que solamente son de interés o de preocupación propia, ¿no? Es decir, son temas de intereses particulares, a veces de muy corto plazo, y inclusive hay otra cifra del barómetro, en este caso, de las Américas, que señala que en el Perú es el país con la más alta percepción de corrupción política. Es decir, que más del 80% de las personas en el Perú piensan que la mitad o más de los políticos son corruptos. Entonces, esas cifras te dicen que hay una enorme desconfianza. Por esa razón es que la mayoría de candidatos que llegan a las elecciones intentan presentarse como no políticos, ¿no? Es decir, no, yo no soy político, yo no vengo en la política. También aumenta la posibilidad de que personas que no tienen ninguna experiencia en la vida política puedan eventualmente ganar la elección, o que tienen, digamos, trayectorias públicas muy pequeñas, a veces ninguna, ¿no? Y entonces eso hace que el riesgo de elegir a personas con muy pocas capacidades, sin las habilidades políticas necesarias, y peor aún, con rasgos autoritarios, crezca. Esta semana, Iván, hemos tenido un claro ejemplo de lo que es la colisión de poderes del Estado, ¿no? Viste que el Ejecutivo contra el Legislativo contra el Ejecutivo y otras instituciones, y el Ministerio Público, ¿no es cierto?, contra el Ejecutivo y el Legislativo, y así en viceversa. La gran pregunta es que si tenemos tanto deterioro en los poderes del Estado, ¿por qué el ciudadano no es que asume su rol principal? Lo mínimo, ¿no? Es que pedir cuentas o tratar de llamar la atención de quienes están ejerciendo el poder. ¿Por qué es que ese control no se da a través de la ciudadanía hasta este momento? A ver, creo que sí hay, sin duda, digamos... Pero es lo mínimo, ¿no? Protestas. Hay protestas, ¿no? Hay protestas. Lo que ocurre es que hay que entender también cierta racionalidad del ciudadano, ¿no? Porque si un ciudadano viera que cuando él o ella protesta hay una respuesta efectiva por parte del Estado,
tendría evidentemente pues un incentivo mayor, ¿no? Es decir, bueno, si mi voz se escucha, me van a atender, ¿no? Pero lo que siente es que, salvo sea una protesta muy, muy, muy fuerte, ni siquiera voltea en la autoridad, ¿no?, a mirar qué está pasando. Entonces, esa situación tiene una serie de consecuencias en el tipo de protestas que hay en el Perú, que son fundamentalmente por problemas locales, ¿no?, por situaciones vinculadas con zonas muy concretas del país, ¿no?, con problemas muy específicos, que sí movilizan, ¿no?, de una manera muy fuerte a un sector de la población. Ahora, cuando se trata ya de cuestiones más amplias, como por ejemplo el gobierno nacional en su conjunto, pues eso se hace más difícil, ¿no? Pero aún así, como digo, se combinan a veces la insatisfacción local con esa crítica nacional y eso genera movilizaciones. Ahora, también hay que ver que el caso de Perú no es que ese sea un tema, digamos, que recién aparece ahora, ¿no? Más bien, las movilizaciones amplias y masivas han sido más bien hechos excepcionales, ¿no?, que han ocurrido a veces pasando una década o dos, ¿no? Entonces, tampoco sabemos exactamente qué tipo de eventos pueden terminar de disparar nuevas protestas de esa magnitud. Pero si uno mira las encuestas, la gente dice sí, creemos que la protesta es una forma de actuar, pero evidentemente la gente también espera muchas veces ciertas condiciones para poder hacerlo. Yo estaba dando cuenta al inicio de esta conversación de una columna interesante de Vergara, de Alberto Vergara en El País, haciendo un análisis del primer año de gobierno de Dina Boluarte y el primer año del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, hoy a disposición de la justicia. Y hay una parte, ¿no?, que creo que es interesante comentarla contigo. Dice, de otro lado, la mayoría está groggy. Ya nadie puede estar al día con la cascada de escándalos de corrupción, arbitrariedades y desgobierno. Es imposible diferenciar al corrupto de hoy del corrupto de ayer. Distinguir entre el escándalo de esta mañana del que vendrá. Se trata de un eterno déjà vu casi imposible de seguir y tan simple de entender. Como resultado, 800.000 peruanos o personas se han ido del Perú durante el año 2022 y los primeros 6 meses del 2023 es también casi igual. En 2020 habían migrado 96.000 personas, ¿no?, con diferentes variedades de deserción. Y quienes se quedan sobreviven, dice. Una encuesta de septiembre de este año encontró que apenas el 7% de peruanos no había modificado su dieta por razones económicas. El Perú es el país de América Latina con más nuevos pobres pospandemia. El crimen se expande. Hace poco le pregunté a mis alumnos qué había sucedido con el gobierno el día anterior y él dice, no, porque cambiaron 6 ministros y nadie tenía idea. Han desertado. No es racional seguir interesándose por lo político en el Perú. Estas reflexiones me parecen a mí sustanciales para entender más o menos en qué estamos, porque también hay cierta apatía. Sí, aunque en realidad hay quizá falta un elemento adicional, ¿no?, en esta discusión, porque hay una figura muy usada en redes sociales, que es de un ya desaparecido experto en temas de políticas públicas, que era Albert Hirschman, y él decía que cuando la gente se ve ante un sistema que no responde a tus demandas, tienes 3 opciones, ¿no? Decía que tú puedes mantenerte leal al sistema y como se dice, aguantar la cosa, ¿no? 2, puedes decidir protestar, o sea, alzar tu voz, ¿no?, y decir, bueno, vamos a protestar y que las cosas cambien. Pero 3, y cuando te das cuenta de que esas opciones no son viables o no son efectivas, decides escapar, salir, ¿no?, que es un poco lo que dice Alberto, la gente que migra. Pero esa es una migración externa. Pero hay otra forma de salida que es más bien al interior del país, que es la que ocurre cuando sectores importantes de la ciudadanía sencillamente empiezan a ignorar al Estado. Es decir, empiezan a construir sus vidas y sus relaciones teniendo al Estado sencillamente como un actor ausente. Entonces empiezas a entender que tu vida y tu situación personal o familiar depende de construir esa vida sin tomar en cuenta que, digamos, los derechos, los deberes vinculados con el Estado. Y eso es muy peligroso, ¿no?, porque empiezas a construir espacios en donde el Estado ya carece de absoluta legitimidad
y que por lo tanto pues no tiene capacidad alguna de organizar la vida en común. Entonces, Exitosa. creo que ese es otro fenómeno que está ocurriendo en el país que también explica lo que vemos. Ujú. Ah, esta semana ha sido muy compleja para todos. Yo lo que advierto es, por ejemplo, algo tan simple como esto, ¿no? Que es el enfrentamiento ya del Estado peruano, ¿no? Con el derecho internacional, que es algo que ya se está empezando a comentar y surge con mucho más fuerza. Ya no solamente estamos teniendo problemas a nivel interno, sino que ya nos estamos proyectando fuera como un país que, por ejemplo, no está respetando decisiones de tribunales, ¿no? Supranacionales como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto de alguna manera también genera que seamos vistos desde fuera como un país que no cumple con sus obligaciones. Y esto juega en contra. Bueno, eso es algo muy lamentable porque el Perú ha tenido una consistente tradición de respeto, inclusive en las circunstancias más difíciles, al derecho internacional, ¿no? A los compromisos que el Perú ha asumido como parte de la comunidad internacional. Y eso no es, ha tenido momentos históricos, digamos, muy importantes, ¿no? Recordar que inclusive en dictadura, se respetó, por ejemplo, el asilo a Víctor Raúl Ayala Torres, ¿no? En dictadura, o sea, ante una situación de ese nivel, pues se tomó una decisión concordante con el derecho internacional y se respetó lo que el sistema internacional dijo en ese caso, ¿no? Por esa razón, Víctor Raúl Ayala Torres pudo dejar el país, ¿no? Y eso es muy importante porque recordarás, por ejemplo, lo importante que fue el sistema internacional público para la atención de nuestro conflicto limítrofe marítimo con Chile, ¿no? Que derivó en una sentencia. Imagina que Chile le ha dicho no, yo no reconozco esa sentencia y me niego a atenderla, ¿no? Entonces, digamos, lo que hace el sistema internacional es brindarnos un conjunto de garantías, tanto al Estado como a la ciudadanía, de saber que la arbitrariedad que ocurre a nivel del Estado no va a afectar, ¿no? Entonces, cuando eso se rompe, el que pierde es tanto el Estado con su prestigio, ¿no? Con su, digamos, con la manera en que los demás Estados lo ven, y los ciudadanos, ¿no? Que pierden una garantía de atención a sus derechos. Ahora, eso desde luego puede revertirse. O sea, esperemos que sea este gobierno o los próximos, pues reviertan esta situación, que como digo, no le hace nada bien al Perú y como digo, rompe una tradición que nos ha costado tanto mantener. Creo que hay que dejar en claro algunas cosas, sobre todo porque ya estamos terminando el año y ya estamos haciendo un balance también de aquello que está pasando y lo que nos está dejando. Y cómo es que empezamos el año 2024 en materia, por ejemplo, de democracia. Yo siento que nadie quiere cambiar, es decir, que nadie, además, asume responsabilidades. Han pasado tantas cosas que todo el mundo se defiende como puede, ¿no es cierto? Y se emperna en el determinado ejercicio del poder y pareciera no importarle el país. Lo que ha pasado también con el Ministerio Público durante esta semana tendría que generarnos algún tipo de respuesta, ¿no? El hecho de que una fiscal sea suspendida por presuntos actos de corrupción, sobre todo en una institución que persigue la corrupción. Sí, y es cierto. Lo que pasa es que ahí podemos retornar al argumento de Alberto Vergara de que no es la primera vez en los últimos años que vemos eso, ¿no? Es un capítulo más de varios en donde a través de los medios de comunicación, a través de investigaciones de la Fiscalía, a través de otras fuentes, conocemos de la manera, digamos, arbitraria, en muchos casos delictiva, en que se toman decisiones claves en el país, ¿no? Y cuando eso ocurre, la gente desde luego reacciona, se siente, digamos, muy molesta, pero en gran medida ratifica la visión negativa que ya tenía. O sea, es decir, no es un sistema en el cual la gente confía y de pronto se ve decepcionada fuertemente y eso genera a veces una reacción mayor, sino que es algo así como la confirmación de temas que ya se entendía podían ocurrir y además, y eso me temo,
también temen que vuelva a pasar otra vez, ¿no? O sea, que no se resuelva el problema. Fuera de ello, desde luego, la única manera de romper ese círculo vicioso es que las cosas no queden impunes, porque yo creo que el gran problema en estas cuestiones es que después del escándalo, de la información que se revela, pasan los años, no hay sanciones, ¿no? Todo queda en la impunidad, y muchas veces las personas que fueron involucradas en esos casos regresan, ¿no? Retornan, y entonces la gente dice, bueno, ahí están otra vez, ¿no? Entonces, eso es lo que genera, pues, desaliento, ¿no? Es decir, esto no tiene arreglo, mejor ni hacer nada, sencillamente, ok, qué terrible todo esto, pero eso no más, ¿no? Es algo que afecta sin duda nuestra vida como república. Entonces, Iván, ya para concluir, estamos ya de por sí siendo un país que ha empezado a normalizar, yo no creo que ni siquiera hemos empezado, que ya estamos normalizando a la corrupción como un tema más. Exitosa. ¿No merita el mayor o mínimo de atención? Bueno, una de las cifras de las encuestas sobre ética, sobre integridad pública, muestran que la tolerancia a la corrupción es alta en el Perú. Y eso ocurre porque la gente siente que no hay manera efectiva de enfrentar los casos de corrupción. Es decir, que si yo me quejo, finalmente no voy a obtener ni respuesta en mi caso concreto, ni un cambio en el sistema, ¿no? Entonces eso desalienta, ¿no? Eso es lo que contribuye a esa situación de que el sistema pues no tiene arreglo y por lo tanto es mejor convivir con él, ¿no? Y eso es y contra esto es lo que hay que luchar, ¿no? Porque la única manera de cambiar eso es mostrando de que el sistema de justicia es capaz de sancionar de manera adecuada a las personas que cometen actos ilícitos, en particular aquellos que cometen actos de corrupción. Bueno, pero ya vemos cómo está el sistema de justicia, ¿no? Está bastante complicado en ese aspecto. Algo tendría que hacerse ahí, ¿no? Ojalá que quienes asuman ahora el manejo del gobierno del Ministerio Público tomen las medidas prontas para corregir los problemas que se han visto en los últimos años, ¿no? Y además, también, ¿no? Más allá de que se pueda pues estar de acuerdo con que no se pueden tomar medidas arbitrarias en los cambios de los fiscales, también exigir a los fiscales también que en muchos casos pues actúen con mayor celeridad, ¿no? En algunos temas que tampoco pueden pasarse pues años y años sin resolver, ¿no? Iván, gracias, un fuerte abrazo, gracias por tu participación esta mañana.